Hoy conversamos con... Bien, conversamos con la doctora Marcela Basterra, que es profesora de Derecho Constitucional, y cada vez que tenemos una cuestión que nos inquieta, le pedimos que nos venga a aclarar un poquito los conceptos. Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, Emilio, gracias por invitarme. Primero tengo que decir algunas cosas que son políticas que no tienen nada que ver con lo que Marcela piensa y con lo que ella suele enseñar, pero la verdad es que por lo menos mucha gente cree que en nuestro país, si uno considera las instituciones, no califica como una república constitucional, porque hay muchas cosas que no están funcionando y que deberían funcionar atento a lo que dice la Constitución. El poder tiene un comportamiento más hacia lo fáctico que hacia lo legal o lo constitucional. De hecho, hoy el país está siendo manejado por Máximo Kirchner, a quien que no lo votó nadie, por Zanini, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, pero tampoco lo votó nadie, y por Ucasiriaga, que es el que maneja la CIDE, que tampoco lo votó nadie. Y todos sabemos que Amado Udú es como una figura decorativa, digamos que tiene un margen de maniobra muy escaso. Y esto no está bien, digamos, más allá de cualquier consideración, no está bien porque las instituciones le dan certidumbre a los negocios, a la política, a las situaciones. Ahora, Marcela, dicho esto, quiero que nos cuentes por qué no tenemos una buena ley de acefalía que solucionara estas cosas. Mira, Emilio, nosotros tenemos una constitución armada en relación a lo que vos dijiste como una república constitucional de derecho. El tema es que cuando los controles no funcionan, es decir, el jefe del Ministerio Público Fiscal, en este caso la procuradora, que es la doctora Gil Garbó, es justamente de justicia legítima en este caso, que es afín al gobierno y eso se conoce. Cuando las iniciativas en general parten del poder legislativo, del poder ejecutivo o del legislativo, pero con la anuencia total del ejecutivo, si no, no se vota. El defensor del pueblo, que es una figura sumamente lavada. Bueno, de hecho, el defensor del pueblo de la nación está sin ser nombrado hace 4 años y medio, casi 5. Ahora creo que recientemente se nombró, pero nos tuvimos que poner a fijarnos porque realmente no tiene una actuación. Es decir, que el defensor del pueblo tendría que ser quien controla. Esto quiere decir que los organismos de control, la verdad que están muy, muy débiles, y la Auditoría General de la Nación tiene o sea, si bien está presidido por el doctor Despuy, que es radical, claro, pero tiene una amplia mayoría del oficialismo, con lo cual es una regla de oro en derecho constitucional. Donde no funcionan los controles es cuando mucho más lejos estamos de la República Constitucional de Derecho. Entonces lo que decimos los constitucionalistas siempre, señores, volvamos a la Constitución, no hay que hacer nada milagroso, es volver a la Constitución. Ahora bien, si querés que pase a lo del vicepresidente. Dale, sí, bueno, claro. En realidad, el tema de por qué está así armado el tema del vicepresidente no tiene que ver con la coyuntura de hoy, porque en eso me parece que hay que ser justo, porque al margen de la opinión personal que uno pueda tener o no, es una razón de justicia. Hace 30 años que estamos esperando una buena ley de acefalía que reemplace las anteriores, que nos han traído bastante problemas. Hay un cuento que Félix Luna lo ha escrito, y esto a raíz de que nosotros tenemos una fuerte raigambre en la Constitución de los Estados Unidos. Y este cuento, que pertenece al folclore de los Estados Unidos, dice que una señora tenía 3 hijos. Uno que era minero y un día, se perdió, se perdió en medio de sus aventuras. Otro que era marinero y un día, en el medio de una gran tormenta, se perdió y nunca más apareció. Dice, y el tercero fue vicepresidente, con lo cual, una vez que finalizó el mandato, nunca más nadie lo recordó. Claro. Esto para decir la figura que institucionalmente en la Constitución nuestra, como la de Estados Unidos, el vicepresidente es de alguna manera institucionalmente la cenicienta, porque vice del latín quiere decir en lugar de. O sea que se dedica a tocar la campanilla en el Senado, donde además puede votar. Que es muy significativo porque en la Constitución nuestra está en la parte, tiene algún articulado la parte del Poder Legislativo, y después también los artículos 88 y 90 que se refiere presidente y vicepresidente, pero no pertenece al Ejecutivo porque dice que el Ejecutivo va a ser ejercido por un ciudadano con el nombre presidente. Con lo cual es una figura bastante gris, y esto no me refiero al actual vicepresidente, es como está planteado en la Constitución. Sin embargo, un detalle que me parece que no es menor, es que en la Constitución también está planteado como una suerte de, como lo dice el 88, es presidente y vicepresidente, se elige el binomio. Y después, como lo dice el artículo 93,
que tienen que tener las mismas condiciones y que no pueden sucederse recíprocamente si cumplieron ya con una reelección. Claro. Esto es que el vicepresidente puede suceder al presidente, pero si le queda una reelección. Un vicepresidente no puede acompañar al presidente 2 veces y después querer él ser presidente. Ahora, Marcela, volviendo al tema de la cefalía, sí, digamos, la Constitución no explica claramente en qué casos el traspaso debe ser permanente, porque obviamente hay cuestiones de facto, sí, ni si es obligatorio hacer el acta o no es obligatorio, que he visto mucha discusión. Se dijo que el otro día no se había firmado el acta, pero finalmente sí se había firmado. Sí. Ahora parece que solo lo firmó Vudú y no lo firmó Cristina, lo cual es muy llamativo. Pero esto también podría pasar si hubiera tenido un accidente. Sí, totalmente, o si tú hubieras estado imposibilitado. Exactamente. Bueno, esto que yo te contaba, cuentito, viene al tema de que la figura del vicepresidente le toca lo peor, porque le tocan todas las imposibilidades al presidente, y también lo peor en sentido que no tiene ningún tipo de acción, es una figura gris y que de manera tal que me parece que en eso se enmarca una ley de acefalía que creo que involuntariamente, pero no le dieron ninguna importancia. Es una ley básica que no tiene ningún tipo de detalle. Lo que vos decís no dice cómo se hace la entrega del poder, en qué forma se hace, qué cosas puede hacer, cuál es la delegación. Es una ley si que es tiene transitoria o permanente, porque eso cambia mucho la cuestión. En realidad la Constitución en el artículo 88 dice que puede ser permanente o transitoria. Esto quiere decir, y esto fíjate que se ha dado recientemente, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, cuando asume el gobernador Soria, al mes muere, es asesinado, y el actual gobernador era el vicegobernador, y sigue por los 4 años. Entonces, donde está la fórmula armada como la Constitución Nacional, es que automáticamente no hay que volver a elegir, no es que si pasó mitad de mandato si pasó mitad de mandato no. Esas son otras fórmulas que tienen algunos otros países. Exactamente, la mayoría de los países pero yo digo, lo que debería haber en la ley es especificar cuándo es transitoria y definir esas cuestiones, ¿no? Es decir, y sobre todo definir las facultades que tiene, porque el tema político, Marcela, es que ahora Vudú no podría hacer cuestiones según su criterio y tiene que seguir el criterio no de la presidenta, que no está en condiciones de transmitirlo, sino de asesores, digamos. Bueno, en realidad esto es transitorio porque así se supone que es. Pero porque si fuera más largo, pero si fuera más largo estaríamos en un problema. Pero en realidad lo tendremos que solucionar, aunque nos guste más o nos guste menos, con la Constitución. Esto tendría que terminar hasta el 10 de enero del 2015 el vicepresidente Vudú como vicepresidente en ejercicio de las funciones de presidente, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir de otros países, ¿no? Recién mencionábamos que hay otros sistemas. Tienen una ley de acefalía que es mucho más amplio. Es mucho más amplia. En mirar las distintas posibilidades. Te digo que hay, como un ¿no? detalle. Acá, lo de la cefalía, un detalle más que tiene es que el presidente y vicepresidente corren la misma suerte. Esto es que si el presidente no puede ejercer sus funciones por muerte, incapacidad, ausencia, lo que fuere, o porque renuncia, termina el mandato entero el vicepresidente. Pero ¿qué pasa si la cefalía es del presidente y vicepresidente? Recién ahí entra a jugar la ley. Y la ley dice que va a ser el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y en ese orden el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí que vino la discusión en su momento si la mayoría si el bloque mayoritario tenía que ejercer la presidencia de la Cámara, que el radicalismo dijo que no, porque en realidad se lo vio estaría como... en la línea sucesoria, y porque en teoría. estaría en la línea sucesora un opositor. Es esto un problema, parte de esto no resuelto, ¿no es cierto? Y ahí sí, la ley de acefalía te dice que hay un plazo de 72 horas para que, en caso de la cefalía de los dos y que sea definitiva, son 72 horas y otras 9,72 y van cambiando las mayorías y pasa lo que pasó en la Argentina cuando lo nombran a Duhalde. Se tiene que elegir entre un senador, un gobernador o un diputado y se vota y logradas las mayorías se lo designa. Pero tampoco dice por cuánto tiempo, dice hasta que convoque elecciones. Esto quiere decir, y te cierro con esto y te escucho la pregunta, esto quiere decir que en ese caso, en ese momento Duhalde convocó elecciones al año o año y algo, pero si te toca un señor que se queda 10 años, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, es decir, se supone razón, igual que los mandatos deberían ser los de la Constitución, ¿no? Pero a eso iba la pregunta. La academia, digamos, los profesores de Derecho Constitucional y las organizaciones en las cuales vos estás y trabajás con muchos colegas, todos están de acuerdo en que hay que hacer una ley de acefalía, ¿no? Absolutamente, porque no voy a dar los nombres porque son colegas súper respetados.
Y no es que lo dicen mal o lo dicen bien, es que como esto es tan abierto, es una norma tan poco clara, con una pésima ingeniería constitucional, entonces da lugar a tantas interpretaciones como constitucionalista habemos, si bien hay 2, 3 o 4 líneas, pero todos estamos interpretando lo mismo. Esto es lo primero que vos decías, hay que hacer un traspaso oficial. ¿Qué significa oficial? Yo entiendo que se puede hacer ante escribano público y debería firmar, en su caso, en este caso, Cristina y el vicepresidente Amadou, pero podría ser que la presidenta estuviera imposibilitada de firmar, entonces firma el escribano de gobierno con el nombre de y el vicepresidente. Otros dicen hay que publicarlo en el boletín oficial, y a mí me parece muy bien eso también, que después de la firma se publique en el boletín oficial. Y en todo caso se prorroga, se hace por 30 días, después se vuelve a prorrogar y así sucesivamente. Y si es, ni que hablar, si es ese es otro punto, ¿no? Las licencias ahora los presidentes no las tienen que presentar al Congreso como se hacía, me acuerdo del caso de Roque Sáenz Peña, ¿no? Y sus famosas licencias que llevaron, fue una de las veces que el presidente del Senado tuvo que desempatar, por eso me acuerdo de ese caso. No, en realidad eso se llama mutaciones constitucionales por sustracción, es decir, que ya no se utiliza, porque fíjate, con ese criterio, el ejemplo más acabado es que no se reformó y se podría haber reformado la Constitución cuando dice por ausencia de la capital, entonces el presidente estaría pidiendo permiso para ir a Olivos todos los días. Con lo cual no, para la licencia no, pero si se hace ante el escribano con ambas firmas, y si no estuviera en posibilidades de hacerlo el presidente en ejercicio, lo hace el vicepresidente que va a asumir, se pone un tiempo determinado y se hace la publicación en el boletín oficial, entiendo que es absolutamente legal y estaría bien, porque al haber un vacío legal, con eso se toman todos los recaudos necesarios. Doctora Marcela Basterra, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y por la claridad. Gracias a vos, Emilio. Muchísimas gracias.